Bienvenidos a este espacio en el que nos encontramos semanalmente para hacer un trabajo de desarrollo de nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. En este momento de lo que vamos a hablar es un tema que a todos nos preocupa, no hay persona a la que este tema no le preocupe, pero que nadie quiere hablar abiertamente de él, y es nuestra propia sexualidad. El desarrollo de nuestra energía sexual es algo de lo que desgraciadamente se nos educa muy poco. Una cosa es mostrar información y otra cosa es dar educación. Desafortunadamente, en todo el hemisferio occidental damos información, pero no educamos al manejo de esta energía. Y quiero decirles que la energía sexual es la energía más poderosa, porque es la única que crea vida. Los grandes científicos han logrado reproducir muchísimas cosas altamente sofisticadas, pero no han podido hacer de elementos no vivos una sola célula viva. Luego entonces tenemos que honrar el poder que tenemos en relación a nuestra propia energía sexual. Ahora bien, hay muchísima información que puedo darles al respecto, tanto de cómo se percibe y de cómo se manifiesta la energía sexual en nuestro cuerpo y cómo hay una evolución muy clara entre los 3 y los 6 años. Luego empieza un periodo de latencia en la que se contrae la energía sexual o libidinosa y posteriormente viene una emergencia en todo lo que es el periodo de pubertad y más acentuadamente en la adolescencia. Pero quiero antes que nada hablar acerca de lo que yo considero que es la raíz de nuestra forma de manejarnos sexualmente en el estado adulto. Y eso, aunque ustedes no lo crean, es de cómo nosotros vimos que sucedió ese manejo en nuestra casa cuando éramos pequeños. En muchas casas el sexo es un gran tabú. Es un tema del que no se habla. No solamente no se habla, sino que se considera un pecado, una falta de respeto, algo inadecuado para que los padres hablen con sus hijos acerca de sexualidad. Digamos que no es un tema que los padres puedan tocar a profundidad con sus hijos, porque de alguna manera puede resultar bochornoso, pero depende más de cuál es el concepto que priva en la familia en relación al sexo. Y eso muchas veces no es algo que se habla, es algo que se siente. Existe una forma muy, podríamos que decir, muy seria de manera en la cual lastima al adolescente y al adulto de manejo de la sexualidad en el hogar temprano, y es lo que se le llama sexualidad puritana. La educación puritana es aquella en la que se considera que las relaciones íntimas solamente deben darse por un deseo de procreación y que todo lo demás necesariamente tiene que ser de manera muy eventual, porque si no se está cayendo en un libertinaje o se está cayendo en lujuria o se está cayendo en alguna otra forma de pecado. En las casas en las que esto es lo que priva, genera en los jóvenes, tanto hombres como mujeres, en los varones eyaculación precoz, en las mujeres actitudes frígidas. ¿Por qué? Porque prefieren anestesiar sus cuerpos antes que llegar a algo que no van a saber cómo controlar, que muy probablemente vaya a generarles muchos problemas que no van a saber después cómo salir de ellos. Nada más alejado de la realidad. La verdad es que la energía sexual estuvo bastante bien estudiada por el gran psicólogo Sigmund Freud, quien habla de que la genitalización de la energía libidinosa se da entre los 3 y los 5 años y medio o 6. Y entonces es cuando los niños tienen interés en la investigación de cómo son los genitales del sexo opuesto, y por eso empieza el juego de la enfermerita, el juego del doctor, el juego de los misterios, y también empiezan lo que se llaman tocamientos sexuales, pero no son
juegos masturbatorios, ni tampoco es masturbación. ¿Por qué no puede ser masturbación un tocamiento genital en un infante? Porque simple y sencillamente no tiene la madurez para la experiencia orgásmica. Eso vendrá hasta después, hasta la época de la adolescencia. Entonces, cuando a un niño o a una niña que está en esta fase se le considera de niño sucio, niño grosero, quítate la mano, ¿qué está haciendo ahí? Muchacho cochino, niña malcriada. Simple y sencillamente lo que hacen es fijar a la criatura precisamente en esa fase y hacerle sentir vergüenza acerca de un impulso que es total y absolutamente natural. Entonces, creo que es muy importante que empecemos a abrir nuestros ojos y a tener un poco más de información acerca de la dimensión tan profunda que puede radicar en una buena mirada respecto a nuestra energía sexual. La energía sexual puede pasar desde fases muy primarias en las cuales son tan solo el desalojo de una energía que quiere manifestarse y quiere tener una descarga, hasta niveles de cultivar la profundidad en la relación de pareja y niveles de carácter espiritual en la cual la energía de ambos cuerpos se funde en una sola y entonces existen uniones muy profundas y muy comprometidas.